Ahora ya podemos decir con seguridad que Oppenheimer es una de las películas más importantes de los últimos años y que en 2025 permanecerá en el centro de atención de los críticos y espectadores. La obra de Christopher Nolan se convirtió en un fenómeno no solo para los profesionales, sino también para el público normal y corriente. Oppenheimer recaudó casi $1.000 millones en todo el mundo, a pesar de ser una película de acción que dura 3 horas y trata del creador de la bomba atómica. A principios de 2024, Oppenheimer lideró la lista de los candidatos al Oscar con 12 nominaciones en la edición número 66 del premio. Al final, la película consiguió 7 estatuillas, incluidos los premios del mejor actor y el mejor director. Está claro que esta película ya forma parte de la historia del cine, y lo que vamos a hacer es analizarla como otras películas de culto. En nuestro video intentaremos comprender cómo funciona su estructura, a quién critica Nolan exactamente. ¿Podríamos decir que Oppenheimer es la película más importante del director? El mundo recordará este día. A primera vista, Oppenheimer parece ser otro ejercicio de género de Nolan. Esta vez nos ofrece un drama biográfico. La película abarca varias décadas de la vida de Robert Oppenheimer, el físico que dirigió el Proyecto Manhattan, dentro del cual fue creada la bomba atómica. Es el contexto en el que se desarrollan varias tramas secundarias: la persecución de gente de izquierda durante la era McCarthy, el desarrollo de la física en la primera mitad del siglo XX y las relaciones de Oppenheimer con su mujer y con su amante. Sin embargo, Nolan no sería Nolan si no repensara algunos de los estándares del género. En realidad, los personajes principales de la película son dos. El segundo es Lewis Strauss, el jefe de la Comisión de Energía Atómica, interpretado por Robert Downey Jr. La película entera se basa en su esencia en el enfrentamiento tácito entre estos dos personajes. Strauss y Oppenheimer son los dobles de Nolan, cuyas historias se reflejan entre sí. El destino de ambos se decide durante reuniones cuya forma se parece a la de un tribunal. Oppenheimer quiere seguir teniendo su influencia en la política nuclear, y Strauss busca conseguir un puesto en el gabinete de los ministros. En ese sentido, la estructura de esta película de acción sobre el padre de la bomba atómica nos puede recordar otra película de Nolan, El truco final, en la que dos magos, por envidia, se declaran la guerra. En Oppenheimer, los factores que promueven el conflicto también son la envidia y el resentimiento. Nolan compara a Oppenheimer y Strauss con Mozart y Salieri, y nos recomienda que antes de ir al cine veamos Amadeus de Milos Forman, una película que revela la relación entre estos dos compositores. Sin embargo, incluso después de ver Oppenheimer, no podremos decir con seguridad de qué lado está el propio director. Más bien, como en El truco final, Nolan nivela a los rivales para que ninguno acabara consiguiendo un éxito evidente. Sea como fuere, pero en esta película lo importante no es la historia en sí, sino la forma en la que está contada. El álgebra es como una partitura. Lo importante no es saber leer la música, es saber escucharla. Para separar las dos historias principales, Nolan recurre a una segmentación por colores. En la línea de color nos muestra los acontecimientos como los ve Oppenheimer. En blanco y negro nos lo muestra principalmente desde la perspectiva de Strauss. Como explica el propio director, la parte monocromática nos cuenta lo que ocurre de forma objetiva, mientras que la parte en color, por el contrario, lo cuenta de forma subjetiva. El mismo guión, por cierto, fue escrito en primera persona. Nolan ya había utilizado esta técnica en Memento, solo que entonces le fue necesaria para organizar los acontecimientos, de forma lineal u otra. Se podría decir que en Oppenheimer hay al menos 2 películas y que para rodarlas fueron empleadas 2 técnicas diferentes. La historia de Strauss nos la cuenta en el lenguaje de un drama judicial. Con este lenguaje, Nolan parece imitar el gran estilo de Hollywood de mediados del siglo pasado. Tiene las mismas puestas en escena colosales y un trabajo de cámara muy preciso. En la línea de Oppenheimer, la narrativa visual es más impresionante y a ratos el montaje explota con imágenes abstractas que reflejan el intenso trabajo de la conciencia del autor. Este enfoque encaja perfectamente con los caracteres de los personajes. El funcionario Strauss, anclado a la realidad, y el poeta Oppenheimer, un hombre inspirado. Un dualismo más o menos del mismo estilo se puede observar en la música. Mientras que la línea de Oppenheimer la acompañan unas melodías llenas de agitación, a la de Strauss casi siempre la siguen unos motivos tranquilos en modo menor. Estados Unidos tiene que saber al respecto.
Normalmente cuando se trata de las películas de Nolan, nosotros los espectadores podemos ver los acontecimientos a través de los ojos del protagonista, pero en Oppenheimer los pensamientos y experiencias del personaje principal no se nos transmiten a través de sus palabras, sino a través de imágenes visuales. Y si los personajes tratan algún tema importante, lo más normal es que en el siguiente momento lo veamos en la pantalla. Chocan con núcleos que liberan neutrones que chocan con otros núcleos. Algunos criticaron a Nolan por no habernos mostrado en su película las consecuencias de los ataques nucleares sobre Japón. Pero dado el método elegido, se ve que es una decisión completamente coherente, ya que ni Oppenheimer ni Strauss podrían haber sido testigos de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Eso sí, Oppenheimer vio la primera prueba de la bomba. Y es por eso precisamente que este acontecimiento se convierte en el centro de la película. Durante un buen rato Nolan solo hace que aumentar la tensión mostrándonos con detalle la preparación para la prueba. Sacrifica la lógica de montaje cuando repite el momento de la explosión para que podamos verlo desde el punto de vista de diferentes personajes. El director quiere que sintamos la fuerza del momento. Ahora me convertí en la muerte. El destructor de mundos. Aquí sobran las palabras. Nolan logra transmitirnos el horror de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, pero no lo hace a través del uso de noticieros o a través de una reinterpretación artística, sino ofreciéndonos la visión funesta de Oppenheimer, en la que por lo visto se reproduce la explosión atómica. Hay un destello de luz y un silencio ensordecedor. Puede que esta escena sea el ejemplo más evidente de narración subjetiva en la película. De repente, es como si no se tratara de un biopic, sino de una auténtica película de terror. Es importante entender que Oppenheimer es una película hecha a base de diálogos. Los personajes están todo el rato hablando sobre los espías soviéticos, la física cuántica, la estructura del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y la política estadounidense. No exageraría si dijera que es la película de Nolan más repleta de conversaciones con diferencia. Otro puesto de observación más lejos en aquella colina a 30 kilómetros. ¿Qué es eso, Frank? Muchos espectadores se habrán preguntado, y con razón, por qué Nolan necesitaba IMAX si en su película tampoco hay tantas escenas que sean espectaculares en cuanto a lo visual. Pero es que el formato más amplio le permite hacer que los primeros planos se vean grandiosos y que haya una expresividad casi iconográfica. Y no solo es eso, sino que también es una buena manera de conseguir que el espectador se sienta dentro de lo que está pasando, como si estuviera al lado de los personajes. Y como no, la música orquestada tan rica en matices de Ludwig Göransson, que apenas si deja de sonar en algún momento, hace que la acción adquiera una escala propia de una ópera. No obstante, cuando se trata de los diálogos, el director reniega de las puestas en escena demasiado elaboradas y nos muestra las conversaciones usando técnicas más bien funcionales. Cada personaje que habla suele encontrarse solo en el marco, y está claro que como técnica de rodaje no es la más original, pero Nolan la emplea para mantener la dinámica visual, y no lo hace a través del movimiento de la cámara, sino mediante los frecuentes cambios de encuadre. Esta manera de filmar los diálogos se remonta a los primeros trabajos del director, en los que las conversaciones se desarrollaban principalmente en planos únicos y también planos medios y primeros, a veces no editados sin mucho esmero, ni tampoco mucha atención a la puesta en escena. Por otra parte, Oppenheimer no solo es una película con mucho diálogo, tiene mucha lógica en su estructura. Una técnica similar se utilizó en el debut de Nolan como director, en la película The Following. En esta película, la narración se desarrollaba a base de un interrogatorio policial durante el cual se revelaban los principales momentos de la trama. En Oppenheimer, la historia del desarrollo de la bomba está enmarcada por dos largas conversaciones: la comisión sobre el caso del físico y la audiencia sobre el nombramiento de Strauss. Aquí la historia no sigue ninguna cronología, sino que se cuenta acorde con el contenido del diálogo. Por lo tanto, a veces avanza y otras veces retrocede. Así surgen fases de montaje virtuosas que son las que mantienen una cadena de asociaciones y no permiten que la atención del espectador se debilite. Esto le da a Nolan espacio para disfrutar de su juego favorito con el tiempo. El director incorpora recuerdos de diferentes acontecimientos en una secuencia de montaje, y a menudo lo hace a partir de las palabras de diferentes personajes. Y entonces, casi cada corte introduce nueva información. En conjunto, no resulta aburrido en absoluto. Vamos a reclutar científicos. ¿Y por qué voy a dejar a mi familia? Ya te dije, puedes llevar a tu familia. Pero no soy un soldado, Opie. ¿Soldado?
Él es general, no necesito más soldados. Así es como una película biográfica, que podría haber sido una copia de un artículo de Wikipedia, se convierte de mano de Nolan en un torrente de conciencia que casi da vértigo. Oppenheimer, como muchas otras películas del director, tiene una estructura simétrica. Quiero decir, algunos de los acontecimientos e imágenes más importantes se repiten 2 veces, si no más, pero en un contexto cada vez distinto. Uno de ellos es la breve conversación entre Einstein y Oppenheimer que vemos desde el punto de vista de Strauss al principio de la película, y al final ya podemos conocer su contenido. La intriga parece bastante insignificante, pero no deja de excitar nuestra imaginación. ¿Qué le dijo a Albert? Todo bien. Son detalles que forman una especie de sistema de navegación que no le deja al espectador perderse entre los hechos. Es más, la película nos ofrece varias imágenes recurrentes. Por ejemplo, las gotas de lluvia corresponden tanto a las ideas de Oppenheimer sobre el mundo cuántico como a las ondas de choque que rodean la Tierra. De esta manera, Nolan ilustra las partes difíciles como suele hacerlo para que las comprendamos mejor. Digamos que lo hace de manera esquemática o mediante imágenes visuales muy claras. Es poco probable que con esto podamos prescindir de un libro de física, pero para entender la película nos vale perfectamente. Y si no, seguro que será suficiente con ver nuestro análisis. Es un mero ejemplo de cómo se puede ver una película de una manera más profunda. Si les gustan estos análisis detallados, les pedimos que apoyen por favor a nuestro canal. Anímense a dejar un like y a escribir un comentario. Eso nos va a ayudar a seguir publicando contenido y hacer que sea visto por tantos amantes del cine como sea posible. ¿Qué sabe de mecánica cuántica? Supongo que un poco de lo básico. Entonces no sabe nada. Y si resumimos los 20 años de carrera de Christopher Nolan en el cine, podríamos decir que casi todas sus películas tratan sobre hombres complejos. Memento trataba sobre lo que es experimentar una enorme pérdida. El truco final trata del alto precio de la competencia entre 2 hombres. Interestelar trata sobre lo que significa ser padre. Incluso El Caballero Oscuro, dentro de esta lista, parece una historia sobre la superación de traumas típicos para un hombre. Si lo vemos bajo este ángulo, Oppenheimer es una continuación lógica de la temática de las películas anteriores del director. En cierto sentido, es otra Fellini 8,5, es decir, una película sobre la creatividad. Los cálculos dicen que sí. Si logro que lo publiquen, tal vez un día un astrónomo encontrará una, pero por ahora solo tengo la teoría que no tiene impacto en la vida de la gente. No es casualidad que salgan en la pantalla los cuadros de Picasso y La Tierra Baldía de T.S. Eliot, una obra maestra de la literatura modernista. De esta manera, Nolan sitúa al protagonista de su película en la galaxia de autores radicales del siglo XX que intentaron descubrir los secretos del universo y ver el mundo desde un punto de vista diferente. ¿Está diciendo que es posible que al oprimir ese botón destruyamos el mundo? Al final, Oppenheimer, una persona ambiciosa que sueña con su reconocimiento, no logra vivir en paz con su propia creación y se ve obligado a sufrir las consecuencias de su trabajo. Y no solo eso, sino que en el camino hacia la gloria, hace sufrir a sus seres queridos. Podemos sentir todo el patetismo dramático de la historia si prestamos atención a la evolución del personaje principal como persona. De un amante de la ciencia algo excéntrico, pasa a ser el padre de la bomba atómica asaltado por las dudas. La fragilidad de este personaje se aprecia mejor si lo vemos en contraste con Leslie Groff, el supervisor del proyecto Manhattan del Departamento de Guerra. Mientras que Oppenheimer es un intelectual que no para de reflexionar, Groff, un militar inflexible, está dispuesto a lograr resultados cueste lo que cueste. ¿Qué carajo andaba haciendo en Chicago? ¿Visitando metalurgia? ¿Por qué? Es que usted no... Se trata de uno de los principales conflictos de la película, el conflicto entre un genio y el Estado. Al principio, el proyecto de crear una bomba le parece a Oppenheimer una tarea creativa que le obliga a encontrar la solución más eficaz lo más rápido que pueda. El gobierno estadounidense, por su parte, pretende utilizar los descubrimientos del científico para sus propios fines. En la película, Oppenheimer es comparado con Prometeo, quien, según el mito, dio el fuego a la humanidad. Lo trágico de la historia es que el fuego puede ser usado tanto para el bien como para el mal. Es posible que sea la primera vez que Nolan nos muestre con tanta claridad el lado político de la película, la naturaleza destructiva del poder, y estamos hablando de toda su carrera como cineasta.
Aquí el director no solo destaca los dramas personales de los personajes, sino que también hace que Oppenheimer sea una firme declaración política sobre el futuro de la humanidad, que depende cada vez más de las armas de destrucción masiva. Es más, a principios de 2025 muchos medios de comunicación coincidieron en que la película no podía ser más profética en el contexto de nuevas etapas de la carrera armamentista mundial. Esto vamos a discutirlo luego en los comentarios. ¿Quién la lanzó? Es lo que importa. Yo lo hice. Aquí la bomba es como un símbolo de poder. No olvidemos que era Kubrick el primero que vio la bomba atómica como un claro símbolo fálico. A Nolan se le suele juzgar por el hecho de que las mujeres en sus películas casi siempre desempeñan papeles sumamente secundarios. Lo mismo se puede decir de la nueva película. Sin embargo, con los hombres se muestra mucho más estricto. Cegados por la sed de gloria y dominio, son capaces de causar más sufrimiento que bien. Es así como Nolan destruye la imagen de un genio misterioso capaz de decidir el destino del mundo. Trabajé toda mi vida para llegar aquí. La historia de Strauss no es menos reveladora. Se esfuerza por arruinar la carrera de Oppenheimer, pero al final termina arruinando la suya propia. El director juega con la diferencia de escala en el último tercio de la película y lo hace con mucha habilidad, pasando de cuestiones de guerra y paz a debates de sillón para mostrarnos lo insignificantes que son las luchas por el poder. Nolan nos demuestra claramente lo tóxica que puede ser a veces la competencia entre los hombres. Mi trabajo no estaba en condiciones de dictar políticas en Los Álamos. Hubiera hecho todo lo que me hubieran ordenado. Entonces también hubiera construido la bomba. A nivel actoral, Cillian Murphy lo hace fenomenal. Una mirada apagada y unos movimientos mesurados nos transmiten el estado de fatiga del protagonista mejor que las palabras. Sabemos que el verdadero Oppenheimer no solía hablar en público de cómo se sentía después del bombardeo. Pero Murphy consigue transmitir el sufrimiento del personaje a través del lenguaje corporal. Su trabajo en Oppenheimer ya se ha convertido en uno de los ejemplos de actuación más citados y estudiados en las escuelas de cine. Y en 2024, Murphy recibió su primer Oscar y su Globo de Oro. Teniendo en cuenta la espectacular filmografía de Nolan, es poco probable que Oppenheimer eclipse el resto del trabajo del director, pero no deja de ser importante para el cine, y hay una razón para ello. Curiosamente, el drama sobre el creador de la bomba atómica, que dura 3 horas, se ha convertido en uno de esos proyectos que hace que volvamos a creer que las películas de autor pueden competir como iguales con las grandes franquicias y que las plataformas de streaming todavía tardarán en acabar con las salas de cine. Y aunque Oppenheimer es una película muy actual, la mires como la mires, Nolan evita sacar conclusiones claras o moralizar. Es como si invitara al espectador a que le ponga fin a esta historia él mismo. Les animamos a crear juntos un espacio para un análisis profundo. Es muy sencillo. Si les gusta lo que estamos haciendo, pueden ayudar a otros amantes del cine a conocernos. Todo lo que tienen que hacer es darle un me gusta, escribir un comentario, compartir este video con sus amigos e ir al canal para suscribirse y seguir viendo el resto de nuestras publicaciones.